Hola, Eric. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Bien. He tomado la foto, captura de pantalla de las alumnos que están presentes a esta hora. Voy a referirme esta noche a una clase que de alguna manera podría resumir todo aquello que puede resultar en el tratamiento, como consecuencia de fracturas y en el tratamiento de las fracturas. Estas son las complicaciones de las fracturas. Déjenme, por favor, compartir mi pantalla. Y yo no sé si alguien tiene mi número, porque al compartir pantalla no voy a poder ver los mensajes o algún aviso. Me llaman, me hacen saber que algo está fallando con la presentación, por favor. Doctor, no se preocupe, yo le comunico cualquier cosa. Gracias, muy amable. Entonces ya debe estar observándose mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Bien, complicaciones de las fracturas. ¿Qué es una complicación? Es un evento al que, digamos, sobre el cual no se tenía previsto llegar, pero que, de acuerdo al trauma en las fracturas, puede producirse. Y las complicaciones de las fracturas podemos clasificarlas, esta clasificación la hago a libre albedrío, en generales, producto de la lesión en sí, como son por pérdida sanguínea, el shock hipovolémico, por algunas reacciones propias de los mecanismos de la coagulación, trombosis venosa, tromboembolia, movilización de grasa al torrente sanguíneo, síndrome de embolia grasa, complicación infecciosa por alguna herida producto del trauma que produjo la fractura, tétanos o gangrena gaseosa o fascitis necrotizante. Y en regionales de acuerdo a la ubicación de la fractura, ¿no? La fractura puede exponerse, de tal manera complicarse de esa manera. La fractura puede lesionar un vaso importante o puede lesionar un nervio importante, por lo tanto producir una complicación vascular o nerviosa. Saben que puede haber un síndrome compartimental producto de la fractura. La fractura también puede, como consecuencia o de la herida o de la exposición o de un tratamiento inadecuado, infectarse, llegar a osteomielitis o si ésta estaba cercana a una articulación, producir una artritis piógena. Las fracturas dentro de su proceso de consolidación pueden alterarse también. Puede haber retardo de la consolidación o puede haber falta de consolidación. Sabemos que también los muchachos que aún tienen cartílago de crecimiento pueden lesionar como consecuencia de la fractura este cartílago de crecimiento y por lo tanto puede haber una alteración del crecimiento longitudinal o angular por lesión de este cartílago de crecimiento. Algunas zonas del cuerpo tienen una irrigación especial y las fracturas pueden producir alteraciones en esta vascularización, como es la cabeza del fémur, por ejemplo, y esto llevaría luego a una necrosis avascular. Tratamientos propios pueden, a pesar de hacer cirugías adecuadas, producir rigidez articular o tratamientos inadecuados también pueden producir rigidez articular como una complicación en una fractura, en el manejo de la fractura. O aquellas fracturas que han alterado la superficie articular pueden evolucionar a una artrosis postraumática. Y también es conocida la palabra de consolidación viciosa, este proceso en el cual la fractura ha consolidado, pero ha consolidado de manera inadecuada, no respetando la anatomía, la arquitectura ósea. Vamos a ir describiendo algunas de ellas, no todas, lógicamente. Y vamos a hablar del shock hipovolémico. Sabemos que el shock hipovolémico
se pierde, como su nombre lo dice, se produce por pérdida sanguínea. ¿Cuáles son estas lesiones que pueden, en el contexto del trauma, producir un sangrado importante que puede llevar a shock hipovolémico? Las lesiones del anillo pélvico. Estas lesiones del anillo pélvico de por sí pueden, al romper o a desgarrar vasos muy pequeños, no vasos importantes, sino vasos muy pequeños, una red vascular venosa en la región sacroiliaca o la misma fractura. Recuerden que en esta zona el hueso es esponjoso, la misma fractura puede producir un sangrado importante y ese sangrado puede coleccionarse en la pelvis. Recuerden que la pelvis es como un cilindro. Esta pelvis, si además tiene una fractura que lesiona todo el anillo pélvico, este anillo pélvico se hace incontinente. Por lo tanto, la pérdida sanguínea va acumulándose a tal punto que se dice que las lesiones del anillo pélvico y de la pelvis pueden acumular en el espacio retroperitoneal aproximadamente 4 o 5 litros. Este espacio retroperitoneal llega aproximadamente por atrás hasta cerca de la escápula y hacia abajo se continúa hasta el hueco popliteo. Entonces, miren la cantidad de sangre que puede haber coleccionado en este espacio retroperitoneal como consecuencia de esta lesión del anillo pélvico. Por lo tanto, recordar que si nosotros tenemos en nuestra volemia 5 litros, toda esa sangre puede ir hacia el espacio retroperitoneal. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con lesión pélvica, lo primero que deben pensar es en que ese paciente puede estar perdiendo sangre hacia el espacio retroperitoneal. Otro hueso que puede, como consecuencia de su fractura en realidad, ya que los huesos tienen vasos nutricios muy delgados, puede producir pérdida sanguínea, es el fémur. Un fémur puede coleccionar sangre en el muslo de hasta 2 litros aproximadamente. Y entonces, si en el contexto de un polifracturado, ejemplo, los dos fémures fracturados, imagínense que va a perder 2 litros en cada muslo. Si hacen la sumatoria, va a perder 4 litros. Por lo tanto, toda su volemia puede estar acumulándose en este espacio. De tal manera que se dice que el fémur es una fractura de fémur es una fractura que mata. Por lo tanto, cuando tengan una fractura diafisiaria de fémur, piensen en que puede acumular 2 litros. Y si son 2 fémures, 4 litros. Tengan mucho cuidado. Luego están otros huesos como la cadera, es decir, el fémur proximal también puede acumular 1.5 litros. Y miren todos los demás huesos que también pueden hacernos perder volemia. Un ejemplo de una fractura de fémur que puede, hemos mencionado, acumular hasta 4 litros como ruptura nada más del hueso o la pérdida sanguínea por la lesión de un anillo pélvico. ¿Cómo tratamos, cómo manejamos esta pérdida sanguínea? Lógicamente eso lo hacemos en el contexto del politrauma con un equipo que maneje todas estas complicaciones como cuidados intensivos, por ejemplo. Y el traumatólogo tiene que participar en la reanimación estabilizando las fracturas, evitando mayor movimiento, lo cual haría que se altere el proceso de coagulación. Por lo tanto, debemos hacer una fijación externa de emergencia en estos pacientes, como en este fémur o en este anillo pélvico. Otra complicación producto de la fractura, sobre todo de huesos largos, es el síndrome de embolia grasa. Este síndrome es causado como una respuesta inflamatoria a glóbulos de grasa
que son embolizados en la microcirculación provenientes de la zona fracturada. Recuerden que la médula ósea contiene, contiene gotitas de grasa. Esa intravasación de estas gotitas de grasa llegan al árbol pulmonar y por lo tanto lo van a obstruir. Se puede reportar de hasta un 4% en trauma aislado de un hueso y hasta un 15% en el politrauma. Dentro de la patofisiología se piensa que hay una teoría mecánica y que estas gotas obstruirían el sistema venoso, ¿no? El sistema pulmonar. Y la otra es una teoría metabólica, una reacción inflamatoria a la lipasa sérica. Los ácidos grasos libres, que son tóxicos, que llegan a las unidades alveolocapilares, pueden producir edema, hemorragia en las membranas basales y destrucción de las unidades alveolocapilares. Es decir, hay dos teorías que explicarían la falla pulmonar en este síndrome de embolia grasa. Hay que tener mucho cuidado porque el pronóstico, miren, es fatal hasta en un 15% de pacientes que pueden tener este problema de embolia grasa. ¿Cómo se diagnostica? Hay criterios diagnósticos. Un criterio mayor hace diagnóstico de síndrome de embolia grasa según Gord, que puede ser hipoxemia, presión arterial de oxígeno menor de 60, depresión del sistema nervioso central, cambios en el estado mental, agitación psicomotora. El examen clínico puede mostrar un rash petequial, subconjuntival o axilar y radiográficamente el edema pulmonar. Criterios diagnósticos menores son 4 de estos pueden hacer diagnóstico: taquicardia, pirexia, émbolos retinales, grasa en orina, trombocitopenia y disminución del hematocrito. ¿Cómo se presenta? Los pacientes que tienen una fractura pueden presentar dentro de las primeras horas del incidente falta de aliento, confusión mental. Y como hemos mencionado anteriormente, habrá taquicardia, taquipnea, petequias, etcétera, etcétera. Estas son las imágenes de estas hemorragias subconjuntivales o petequias axilares. Tratamiento, no hay un tratamiento específico, en realidad esto lo va a manejar el médico intensivista. Nosotros podemos dar las medidas de soporte, pueden usar glucocorticoides. Lo más importante es que estos pacientes deben ser reanimados y estabilizados hemodinámicamente y pueden utilizarse también ventilación mecánica con altos niveles de presión expirativa pulmonar. Nosotros debemos prevenir la movilización de estos émbolos, inmovilizando precozmente aquellas fracturas, especialmente de huesos largos, sobre todo en el contexto de un paciente con múltiples fracturas de huesos largos, o un paciente que tenga ambos fémures, o fémures y tibia, o húmeros, puede tener más posibilidades de tener este síndrome de embolia grasa, ¿no? Casi de la misma manera, en el mecanismo tenemos el tromboembolismo pulmonar, que también viene a ser el resultado de la obstrucción parcial o total de la circulación en la arteria pulmonar por un émbolo que procede del sistema venoso profundo en el 95% de los casos de las extremidades, sobre todo de grandes venas proximales. En la imagen muestra una trombosis venosa profunda en la pierna, pero este tromboembolismo pulmonar está más relacionado a émbolos procedentes de los grandes vasos cercanos al sistema ilíaco, digamos, proximal. Se cree que para que exista este tromboembolismo pulmonar debe de cumplirse la triada de Virchow, es decir, tiene que haber una lesión endotelial primero, asociado a una hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo anómalo. En el contexto de fracturas, por el traumatismo y el hueso fracturado, puede haber una lesión endotelial vascular
y el reposo obligado puede provocar un flujo sanguíneo anómalo. Todo esto, a de repente algún problema de hipercoagulabilidad, podría producir esta trombosis y luego la movilización del trombo al árbol pulmonar provocando el tromboembolismo pulmonar. Miren qué factores de riesgo, estamos hablando de fracturas, ¿no? En el trauma mayor sobre todo, pero además algunas cirugías en trauma, ¿no? Como prótesis de cadera y rodilla. El cuadro clínico, hay que pensar en un paciente está haciendo tromboembolismo pulmonar cuando tiene disnea de causa no explicada. Disnea sobre todo, más que dolor torácico o dolor torácico subexternal. Asimismo tos y a veces hemoptisis. Pero sobre todo disnea de causa no explicada, sobre todo en aquel contexto en el cual el paciente ha tenido una fractura de huesos largos, sobre todo. ¿Cómo prevenimos la tromboembolia pulmonar? En pacientes en los que se puede colocar vendajes o medias antiembólicas, esto para evitar, digamos, la ingurgitación de venas en los miembros inferiores y anticoagulación profiláctica, sobre todo en pacientes fracturados, ¿no? Tratamos el tromboembolismo estabilizando la fractura, iniciando anticoagulación, fibrinólisis o a veces filtro en vena cava, pero esto otra vez repitiendo que se puede manejar en el contexto del manejo conjunto con otros especialistas. Esas dos complicaciones son producto de la fractura, la movilización de émbolos y el reposo al que está obligado el paciente. Luego vamos a tener otras dos complicaciones que en este caso son infecciosas. Infecciosas como consecuencia del traumatismo que puede haber producido una herida antes de producir la fractura o la fractura haber producido la herida. En tal caso, estas heridas pueden ser pequeñas o pasar a veces como simples raspaduras, que si son mal manejadas, es decir, mal limpiadas, mal curadas, pueden estar albergando algún germen que pueda producir complicaciones muy severas y devastadoras, como es la gangrena gaseosa o conocida como mionecrosis por clostridios. Esta mionecrosis aparece en asociación con trauma esquelético y de partes blandas, sobre todo cercanos a las nalgas, muslos y perineo. En accidentes vehiculares, asimismo en fracturas por armas de fuego. Hay que tener cuidado con el cierre prematuro, es decir, aquellas suturas que se hacen de emergencia en heridas grandes, de repente en fracturas escondidas o mal limpiadas, ¿no? El cierre prematuro de heridas traumáticas, una mala limpieza quirúrgica y un mal desbridamiento. Desbridamiento es un término que se usa en traumatología que está en relación a la eliminación de contaminantes orgánicos producto del trauma o de tejido necrótico producto también del traumatismo. En cirugía de fracturas expuestas se usa mucho este término de desbridamiento. Y además hay que tener en cuenta que algunas heridas punzopenetrantes pueden producir esta gangrena gaseosa. El germen, como ustedes vieron en el título, el germen es el Clostridium perfringens, el más común. Sabemos que este germen se encuentra en la tierra y en la flora intestinal. Es un bacilo gram positivo, anaerobio, que forma esporas y móvil. Tiene una forma de palillo de tambor, esto lo deben saber ustedes por microbiología. Este Clostridium como característica produce exotoxinas. Estas exotoxinas son las que causan la necrosis muscular. Como consecuencia de esa necrosis muscular producen trombosis venosa local
y esa trombosis es la que produce el dolor. Pueden producir hemólisis y shock por esta hemólisis. Recuerden que este problema tiene una incubación menor a 24 horas, es decir, es una complicación aguda. El miembro va a crepitar a la presión debido a que estos gérmenes producen gas por fermentación de la glucosa. Y miren la tasa de mortalidad de los pacientes que tienen gangrena gaseosa. Un cuarto, 1 de cada 4 puede morir. Dentro de la sospecha clínica está la historia clínica, donde debemos buscar o sospechar de este problema en pacientes que probablemente ya tratados por una lesión traumática, una fractura, por ejemplo, ferulizados y enviados de repente a su casa, presenten dolor repentino y progresivo, pero muy grande, muy alto, desproporcionado al trauma, debido a esa trombosis venosa producida por esta destrucción muscular, taquicardia y sobre todo esta sensación que tienen los pacientes como sensación de muerte inminente. El examen físico ya de un problema establecido de gangrena gaseosa mostrará un olor dulzón, edema del miembro, equimosis amplia, ampollas y bulas gigantescas. Habrá secreción en la zona, digamos, de la lesión de un color parecido al agua sucia, y a la palpación otra vez encontraremos crépito, es decir, un crujidito en las partes blandas. Y debido al shock, lógicamente, habrá una alteración del estado mental. Una imagen de una gangrena gaseosa. Estas son unas ampollas hemorrágicas que se pueden convertir en bulas hemorrágicas. Esta equimosis va a progresar probablemente a una necrosis amplia de toda la cobertura en el muslo. La radiografía mostrará imágenes lineales producto de esa fermentación, de la producción de gas por fermentación. En el gram encontraremos los bacilos, estos gram positivos en forma de palitos de tambor. ¿Con quiénes haríamos diagnóstico diferencial? Vamos a ver luego lo que es la fasciitis necrotizante y gangrena gaseosa, producida por Streptococcus pyogenes. El tratamiento también de la mano con un intensivista, antibiótico terapia endovenosa a altas dosis, penicilina G o clindamicina, sobre todo. Nosotros los traumatólogos haremos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico será el desbridamiento radical con fasciotomías. Desbridamiento, otra vez, es la eliminación de todo tejido necrótico. Y fasciotomía es un término referido a la apertura de todas las fascias de manera longitudinal. Lucho. Hola, Lucho. Estoy en clase, dime. Sí, 8:30. Sí, claro, discúlpeme un ratito, por favor. Yo les había dicho a ellos que había conversado contigo, ¿te acuerdas? Que yo iba a hacer la clase y te comenté eso. Sí. Ellos sabían. No, sí, por favor. Gracias, chao. Disculpen, era el llamado del coordinador de traumatología de mi servicio, el doctor Cialer. ¿Se escucha bien, por favor? Hola. Sí, doctor, sí se escucha bien. Bien, estamos Sí, doctor, sí. entonces con el tratamiento de la gangrena gaseosa y estaba explicando lo que era una fasciotomía. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda al respecto?
solo hay 17 alumnos. Yo voy comúnmente presento también algún informe al médico, al coordinador del curso. Entonces, vamos a continuar la clase con otra complicación, que es también producto del traumatismo, que pudo haber producido alguna lesión o alguna herida, a veces hasta insospechada, y que ésta puede haberse contaminado con algún germen que luego produce esto que también es devastador, es decir, es grave y que puede llevar a la muerte, la fascitis necrotizante. Esta fascitis necrotizante es una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo y viaja por todas las fascias, como que utilizar a las fascias como una autopista para contaminar y dañar, digamos, todo aquello que le sea posible por el germen. Igual que en la gangrena gaseosa, este germen no produce gas, lógicamente, pero produce necrosis de los tejidos, sobre todo estos que tienen poca vascularidad, como son las fascias. Ponen, como había mencionado antes, en peligro la vida. Hay riesgos, es decir, pacientes fracturados que pueden haber tenido un trauma severo de partes blandas y sobre todo si esta lesión se produjo en áreas muy contaminadas, es decir, en las carreteras o en algún granero o en algún lugar donde se críen animales. Y tiene que haber tal vez algún elemento inmunosupresor, ¿no? Tal vez como pacientes que sufren diabetes, algún tipo de infección viral. La obesidad, comúnmente esta fascitis necrotizante comienza con lo que podría ser una pequeña celulitis. Esa celulitis aparentemente va desarrollando un problema mucho más grande. Y miren cómo en este caso la tasa de mortalidad es mayor que la gangrena, que iba a un 25%. En esta llega hasta un tercio de los pacientes que tienen fascitis los que van a morir. Y esto está relacionado con el tiempo que transcurre hasta el tratamiento quirúrgico. Dentro de la etiología, en cambio, esta fascitis necrotizante es tiene cuatro tipos. La tipo 1 es polimicrobiana, allí están los estreptococos, los clostridios, anaerobios facultativos y enterobacterias. Esta es la más común en el 80% de casos. La del tipo 2 está el estreptococo del grupo A, es monomicrobiana. La del tipo 3 es Marin Vibrio vulnificus, un bacilo gram negativo, y el tipo 4 es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cómo se presenta este problema en el contexto del trauma? Un paciente que tiene probablemente una fractura de tibia, alguna herida pequeña, comenzará con un pequeño aumento de volumen, calor local y que puede confundirse con una celulitis, pero que lamentablemente tiene una rápida progresión y llega luego con dolor severo, intenso, fiebre alta, escalofríos y taquicardia, todo producto de esta inflamación o esta infección importante. Y miren cómo luego evoluciona a necrosis de toda la envoltura de partes blandas. Esta necrosis luego evolucionará pues con escaras necróticas gigantescas que pueden luego tener que ser eliminados. Esto es un desbridamiento radical. Eliminamos este tejido necrótico. A veces hay que eliminar además masa muscular que puede infectarse o puede necrosarse posteriormente. El diagnóstico diferencial, ustedes ya comprenderán que se debe hacer con todo lo mencionado anteriormente, la gangrena gaseosa, sobre todo.
¿Cómo tratamos la fasciitis necrotizante o fascitis necrotizante? Con desbridamiento radical de emergencia. Es decir, los pacientes apenas llegados a la emergencia con una sospecha de fascitis necrotizante deben entrar a sala para un desbridamiento, fasciotomías y, si el cuadro es muy severo, probablemente una amputación. Otra vez, este paciente merece la atención de un equipo conjunto con en una unidad de cuidados intensivos porque necesitará de resucitación sistémica, manejo de antibióticos de amplio espectro en todas las combinaciones posibles. Hasta allí teníamos complicaciones generales producto de una lesión traumática, una herida mal manejada o una herida contaminada. Quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Cuántos alumnos son? Akemi. Hola, Akemi. Akemi. Edson. Aarón. ¿Cuántos alumnos deben estar, Edson? Doctor, somos un total de 50 personas. Lo que pasa es 50. que algunas personas están en clases también, en clases prácticas. Oh, había coordinado con la delegada y... bueno. Esta clase se está grabando y espero que eso pues ayude. Bien, vamos a continuar con otra complicación que probablemente ustedes ya la conocen y la han estudiado en prácticas o en alguna otra clase teórica pudo haber sido referida, el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se define como aquella patología producida por el incremento, es decir, el aumento de la presión hidrostática. Es el incremento de presión en un ambiente, en este caso en un compartimento, en un miembro, en la pierna, en el brazo, en el muslo. Este compartimento es un habitáculo, por decirlo así, una habitación de paredes rígidas. Esas paredes son los huesos y las fascias, de tal manera que no pueden ser extendidas, son inextensibles. Este aumento de presión dentro de este compartimento va a provocar muerte celular por pérdida de irrigación a las células, ¿no? Por disminución de la perfusión. Las células que van a morir son aquellas que pues pertenecen a músculos y los nervios que están dentro de este compartimento. Cuando se instala el síndrome compartimental, este daño va a ser irreversible. Dentro de la fisiopatología deben existir algunas causas, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una habitación dentro de la cual yo lleno esta con muchos muebles, objetos, estoy incrementando el volumen interno. Lo mismo va a ocurrir con el sangrado dentro de de este, de este compartimento, hemorragias. Las fracturas pueden producir estas hemorragias internas y estas pueden incrementar el volumen a tensión, lo cual va a producir un síndrome compartimental. A veces también hay edemas postraumáticos, como quemaduras, ¿no? Por ejemplo, que pueden producir este síndrome compartimental. Ahora, por otro lado, yo también puedo producir una disminución del volumen externo, puedo comprimir este espacio por fuera si es que coloco yesos muy apretados o vendajes muy apretados.
Esto también puede producir un síndrome compartimental. ¿Cuáles serían las causas más comunes de hemorragia dentro de un compartimento? Son las fracturas de la tibia, las fracturas del codo, las fracturas del antebrazo y las fracturas del fémur. Las fracturas de la tibia son, digamos, el número uno que en prevalencia, por decir así, para producir síndrome compartimental. Entonces habrá una presión compartimental. Luego de una fractura puede haber una presión compartimental incrementada por el sangrado. Esto incrementará inicialmente la presión venosa. Recuerden que la presión venosa es baja, o sea, la fuerza venosa es baja y ese aumento de volumen lo que va a hacer es primero obstruir la circulación venosa. Esa circulación venosa incrementará su presión. Luego, la circulación capilar arterial, debido a esa circulación venosa alterada, también disminuirá su posibilidad de perfusión. Estamos hablando no de venas gruesas, no de arterias gruesas. En el síndrome compartimental debemos pensar en la microcirculación, en ese lugar donde se hace el intercambio a nivel celular eh, de nutrientes, ¿no? Estamos hablando de esa microcirculación. Entonces, al haber un aumento de volumen dentro de un compartimento, esa presión venosa se incrementará y luego la presión arterial de perfusión se verá disminuida. Esa disminución de la perfusión va a producir edema celular por falta de irrigación, de nutrición. Esto incrementará el volumen por edema muscular. Ese edema produce incremento de la permeabilidad capilar celular, lo cual provocará mayor edema y mayor incremento de la presión compartimental. Este ciclo se hace vicioso, es un círculo vicioso de edema, aumento de volumen, pérdida de la, digamos, de la oxigenación celular, destrucción celular, edema y por lo tanto mayor aumento de volumen, lo cual se hace repetitivo y explica la formación del síndrome compartimental. Los músculos pueden resistir probablemente a 4 horas sin irrigación y ser de esta manera recuperarse, pero ya entre las 4 y 8 horas esta recuperación será variable. Luego de 8 horas de alteración de la circulación, estas células musculares sufrirán cambios irreversibles, es decir, las células musculares mueren en un síndrome compartimental, se necrosan. Y los nervios que están atravesando o están pasando por este compartimento también sufrirán esta isquemia. De tal manera que, miren, es la conducción neural todavía es normal en 1 hora de isquemia, pero entre 1 y 4 horas podría haber todavía una reversibilidad de una neuropraxia. Con pena, después de 8 horas ya hay una lesión neurológica irreversible, lo mismo que la celularidad muscular. Para el diagnóstico de un síndrome compartimental como consecuencia de una fractura, nosotros debemos tener un alto índice de sospecha y es lo más importante, basado en una historia y en el examen físico. Probablemente ustedes escuchen que para hacer el diagnóstico de repente hay una regla de las 5 P's, de pain, pallor, parálisis, ausencia de pulso y parestesias. En realidad, estas 5 P's no son confiables. ¿Por qué?
porque estos son signos ya de un síndrome compartimental que se ha establecido, es decir, ya se formó y por más que se haga tratamiento ya no habrá reversibilidad. Y además, lamentablemente, estos signos de dolor, palidez del miembro, parálisis, ausencia de pulso y parestesias pueden estar presentes aún en ausencia de síndrome compartimental. Es decir, esto probablemente no tenga valor. Lo más importante, y quiero que recuerden esta figurita de esa cara de sufrimiento, en un síndrome compartimental es que el paciente va a tener un dolor desproporcionado a lo que se espera de la lesión. Me explico. Todos hemos visto probablemente alguna persona tener una fractura de tibia. Nosotros sabemos que el paciente con fractura de tibia va a tener dolor, pero es un dolor manejable. Es un dolor que, si se le coloca adecuadamente una inmovilización con una férula de yeso y se le da un tratamiento analgésico, este dolor se va a manejar. En el síndrome compartimental, este dolor es cada vez mayor, a pesar de la inmovilización, a pesar del tratamiento analgésico. Y más aún si nosotros provocamos más dolor haciendo una maniobra de estiramiento muscular pasivo, es decir, estiramos o flexionamos los dedos de los pies, por ejemplo, o del pie afectado en la fractura de tibia, esto eleva más el dolor, incrementa más el dolor. Este dolor otra vez es desproporcionado, es progresivo y no se alivia con la inmovilización. Estas imágenes también espero que queden grabadas en ustedes. Son los signos que vamos a observar. Una imagen lustrosa, es decir, brillante de la pierna afectada. A la palpación se sentirá la tensión de un madero seco, es decir, si nosotros palpamos la pierna, vamos a sentir esta tensión. Se da el caso de esta fractura de tibia, por ejemplo. ¿Quiénes estarán en riesgo? Es decir, ¿quiénes van a tener esa posibilidad de hacer síndrome compartimental? Pacientes que tienen fracturas muy conminutadas, fracturas diaficiarias, pero que llegan a la articulación, fracturas segmentarias, fracturas muy desplazadas, fracturas bilaterales, fracturas en el miembro con rodilla flotante. La rodilla flotante es una fractura de fémur y fractura de tibia, entonces la rodilla queda libre, pues flotando, como el nombre lo dice. Y a pesar de que hay una herida que puede drenar el sangrado, las fracturas expuestas también son asiento o pueden provocar síndrome compartimental. Un ejemplo de la pierna, un corte transverso donde se muestran los 4 compartimentos clásicos de la pierna. El anterolateral, el anterior, el anterolateral, el posterior y el posterior profundo. Estos grupos musculares están, digamos, enmarcados por fascias y separados por huesos que son inextensibles. Cualquier aumento de volumen en estos compartimentos puede provocar la necrosis celular, muscular y neurológica. ¿Cuál es el tratamiento de un síndrome compartimental? Esta imagen que ustedes ven en el antebrazo. A esto se llama fasciotomía. Se hace una sección longitudinal, se seccionan las fascias de acuerdo al número de compartimentos de cada miembro y por lo tanto se deja que la musculatura como que explota, esa musculatura hinchada como que siente la necesidad de respirar. Ese es el tratamiento y el traumatólogo siempre debe estar alerta y ustedes como médicos siempre tienen que tener en cuenta este síndrome compartimental.
Akemi, Akemi, llamo a Akemi porque está en primer lugar. Mm, Vivian, Vivian, Sí, hola doctor, Vivian. ¿me escucha? Buenas, sí, Buenas noches. bien, entonces, ¿qué has entendido de síndrome compartimental? Bueno, doctor, que básicamente hay una alteración en la microvasculatura, Microcirculación. microcirculación, digo. ¿Y ahí qué ocasiona esta alteración en la microcirculación? Bueno, esto va a ocasionar de que haya una inadecuada irrigación del tejido, por ende puede ocasionar necrosis y esto es lo que va a llevar a la sintomatología o la clínica que es la que particular en esta, ¿no? El dolor, las El aumento de parestesias. volumen, así es. Dolor sobre todo, dolor intenso. Ya hemos mencionado que las parestesias, la ausencia de pulso, eso ya es muy tardío. Dolor, dolor desproporcionado a la lesión. Perfecto. Bien, otro problema, otra probable complicación de las fracturas que a veces pasa desapercibida es esto que se llama síndrome de dolor regional complejo. Antes se llamaba este problema distrofia simpática refleja o atrofia de Sadek. Algunos la conocen como síndrome hombro-mano y otros como causalgia. Pero no es nada más que el reflejo de una lesión neurológica que produce un proceso doloroso. Este proceso doloroso va acompañado de una sensación de ardor que es muy intenso. Estos pacientes que tienen este problema que complica una fractura, por ejemplo, una paciente mujer de 60 años que sufre una caída sobre la muñeca y presenta una fractura inocente, una fractura común, una fractura de muñeca, puede evolucionar durante su tratamiento con un intenso dolor en la mano, en la muñeca, una hiperalgesia le llamamos. No permiten que nada roce con la piel de sus dedos. Estos se hinchan, se vuelven lustrosos, luego hay una rigidez. Esto se supone que es producto de una alteración en la función neurológica, lo cual puede producir como sintomatología este proceso. Luego hay cambios de color, en realidad se define como una actividad simpática sostenida en un arco reflejo que se perpetúa, es decir, en este caso, esta actividad simpática neurológica produce dolor, más actividad simpática, más dolor, más hipersensibilidad. Y acá también hay un dolor que es intenso, pero a diferencia del síndrome compartimental, este es un dolor que no va a la, digamos, a esa palpación tensa, sino este es un edema blando, es un edema que que no va a la palpación como un madero seco. El edema es blando y el dolor es especial, no necesita ningún estímulo, es un paciente que siente dolor, ardor y que al toque, a la pequeña palpación muy superficial despierta intenso dolor. Miren ustedes, aquí la mano derecha, espero que se pueda ver brillante, edematosa, en comparación con la mano izquierda, ¿no? Se cree que se debe a una respuesta inflamatoria aberrante, a una disfunción vasomotora o a una disfunción simpática. Las fracturas son factores de riesgo. La inmovilización prolongada también. Algún tipo de cirugía traumática puede ocasionar este síndrome del dolor regional complejo. Pero es importante que recuerden que esto a veces está relacionado con pacientes que tienen extrema ansiedad y depresión.
Hay dos tipos, pues no está dentro de, digamos, de la clase teórica, pero para que sepan esto. Y pasa por algunas fases clínicas, una fase aguda inflamatoria que dura 3 meses, una fase distrófica de 12 meses y una fase atrófica donde ya hay frialdad, cianosis, atrofia cutánea, atrofia muscular, es decir, un enflaquecimiento de la zona afectada en este síndrome de dolor regional complejo. Miren ustedes la mano izquierda en la fase aguda, hinchada, aumentada de volumen, y en la fase distrófica una atrofia muscular importante. Entonces hay que recordar que también existe esa patología del síndrome de dolor regional complejo que puede complicar el manejo de las fracturas. Bien, pasemos por una lesión que probablemente, una complicación que probablemente sea mejor entendida y es la lesión vascular. A diferencia de la primera complicación en donde yo hablé del shock hipovolémico como consecuencia de las fracturas de huesos que producen la pérdida sanguínea como consecuencia del mismo sangrado óseo o de algunas pequeñas venas o plexos venosos o arteriales discretos que envuelven a los huesos. En este caso, este tema de lesión vascular va a ir referido a arterias de grueso calibre, como son la arteria femoral, la arteria ilíaca, la arteria subclavia, la arteria humeral, arterias muy grandes, que pueden ser seccionadas por la fractura o por el trauma que produce la fractura. Entonces, estas lesiones vasculares sí van a producir una pérdida sanguínea importante, aguda, rápida, que va a llevar a que ese miembro, lógicamente por sección de una arteria, vaya a una isquemia progresiva. Esa isquemia luego se acompaña de síndrome compartimental y necrosis tisular. Estas lesiones vasculares deben ser manejadas por el cirujano vascular, pero como traumatólogos nosotros debemos reconocerla y ustedes como médicos generales inicialmente también deben saber reconocer que existe esa posibilidad. Y sabemos nosotros que la isquemia va a producir un daño irreversible después de 6 horas. ¿Por qué se puede producir una lesión vascular en el contexto de una fractura? Porque muchos vasos de grueso calibre viajan próximos a los huesos, se acercan más a los huesos en las articulaciones. Y algunos son muy superficiales de tal manera que cualquier traumatismo puede lesionarlos conjuntamente con la energía que produce la fractura. ¿Cuáles son estas lesiones arteriales más comunes que se asocian con fracturas o con luxaciones? Por ejemplo, la fractura de clavícula puede lesionar la arteria subclavia, que es una arteria gruesa que está viajando por debajo de la clavícula. Las fracturas del hombro o las luxaciones del hombro pueden lesionar la arteria axilar. La arteria axilar es de grueso calibre, por lo tanto puede sangrar agudamente y provocar un shock hipovolémico y una pérdida de irrigación del miembro superior. En el codo, las fracturas supracondilias humerales pueden lesionar la arteria braquial o humeral. La luxación del codo también afectará la arteria braquial. Habíamos mencionado que las lesiones de pelvis pueden producir shock hipovolémico. Sí, por la lesión ósea, la lesión de la... Habíamos hablado de plexos venosos. Pero en este caso voy a referirme a una fractura pélvica que puede lesionar como tal arterias gruesas, como son la arteria glútea o las arterias ilíacas. En este caso el sangrado va a ser mucho más agudo, mucho más grave que las mencionadas anteriormente en cuanto a su presentación.
sabemos que las lesiones del anillo pélvico pueden producir fracturas, lesiones sangrantes muy graves. Y por lo tanto, imagínense si a esas lesiones se le agrega las lesiones de la arteria glútea o la arteria ilíaca. Yendo más distalmente, las fracturas de la diáfisis del fémur pueden lesionar la arteria femoral, también incrementando el sangrado y la gravedad de la lesión. Cerca a la rodilla, las fracturas del fémur distal pueden lesionar la arteria poplitea. Las luxaciones de la rodilla pueden lesionar la arteria poplitea, y las fracturas de la diáfisis tibial pueden seccionar o lesionar las arterias tibiales. Una imagen de cuán cerca, mire, pasa la arteria femoral hacia el hueco popliteo en esta fractura supracondila del fémur. O esta imagen de una niña con una fractura de la paleta humeral, lesionando en esta imagen la arteria humeral o braquial. Lo mismo en una lesión del platillo tibial, cercano a la rodilla, o una luxación de rodilla. Miren la proximidad de los vasos grandes a estas estructuras óseas. Las fracturas del anillo pélvico, las fracturas del acetábulo. Miren ustedes estas lesiones óseas puntiagudas, cómo pueden lesionar algunas arterias gruesas del árbol ilíaco. Las fracturas expuestas por arma de fuego, por proyectiles de arma de fuego, también pueden lesionar los vasos arteriales. Estas son imágenes de luxaciones de rodilla que también pueden ocasionar, habíamos mencionado, lesiones arteriales en la arteria poplitea. ¿Qué tipos de lesión vascular existen? Probablemente en la clase de vascular hagan esto de mejor manera, pero deben recordar que la arteria puede entrar en espasmo y eso es, digamos, manejable. Puede haber una lesión nada más de la íntima con hematoma subintimal, o la arteria puede ser lacerada o más gravemente transeccionada, o puede haber una trombosis o oclusión arterial. Estas requerirán el manejo del cirujano vascular de manera aguda. Factores pronósticos, de hecho, serán la gravedad, el gran sangrado, la circulación colateral, el grado de hipotensión ósea, el daño tisular por aplastamiento, el tiempo de isquemia caliente o factores propios del paciente, o las condiciones médicas para el manejo de estas graves lesiones vasculares, donde la velocidad es crucial. Lógicamente, otra vez, estas lesiones deben ser manejadas por el cirujano vascular. Pero mientras el vascular llega, nosotros podemos controlar el sangrado con vendajes, apósitos compresivos, reemplazar el volumen perdido, cubrir las heridas, inmovilizar las fracturas previa reducción, ¿no? Y la exploración quirúrgica estará hecha por el cirujano vascular. En conclusión, las lesiones vasculares, digamos, existen para cada problema ortopédico. Son poco comunes, pero hay que tenerlas presentes. Estas eran lesiones vasculares grandes, lesiones vasculares gruesas. Pero hay otro problema de lesiones vasculares muy pequeñas. Estas arterias delgaditas llevan la irrigación a ciertos segmentos de huesos. Y esta lesión de vasos pequeños va a producir lo que llamamos necrosis avascular. Es decir, ciertos segmentos óseos tienen una irrigación especial. Si como consecuencia de las fracturas esta irrigación se pierde, ese segmento óseo
va a perder irrigación y como consecuencia de esta pérdida de irrigación va a entrar en un proceso necrótico. A esta complicación fracturaria se la conoce como necrosis avascular. Por lo tanto, se define a esta como una condición causada por interrupción del flujo sanguíneo hacia el territorio óseo irrigado por sus respectivas ramas arteriales. Un ejemplo clásico de estas lesiones isquémicas en los huesos está dada por la fractura del cuello femoral. La cabeza del fémur está irrigada por una red arterial que proviene de la femoral profunda. La femoral profunda va a dar ramas que son las circunflejas, femoral medial y femoral lateral. Sobre todo en la femoral medial, estas producen unas ramas llamadas arterias retinaculares ascendentes que van a atravesar la cápsula y van a llegar a la cabeza del fémur. En las fracturas del cuello del fémur, estas arterias retinaculares van a sufrir cualquier tipo de lesión que va a impedir el normal o la normal irrigación de la cabeza del fémur. Por lo tanto, esta falta de irrigación va a producir una necrosis en la cabeza femoral, llevando a necrosis avascular. Otro hueso que tiene el mismo tipo de circulación terminal es el escafoides en el carpo. Algunas fracturas pueden producir necrosis debido a este sistema de irrigación terminal retrógrado. En esta imagen probablemente se entienda mejor esto y cómo a veces, a pesar del manejo adecuado, hay un fragmento de hueso que deja de recibir irrigación sanguínea y por lo tanto entra en un proceso necrótico. Otro ejemplo para necrosis avascular es el húmero proximal o la cabeza humeral, que tiene una irrigación semejante a la de la cabeza femoral por arterias, en este caso circunflejas humerales. Está definido aún que la circunfleja femoral humeral anterior es la que le lleva mayor irrigación humeral, a diferencia de la cabeza femoral que era irrigada por la circunfleja femoral medial o posterior. En esta imagen vemos una fractura de cabeza del húmero tratada con osteosíntesis y que evoluciona, miren ustedes, a pesar de un retiro del implante, a una pérdida de la cabeza por esta necrosis avascular. Imágenes de cómo va la irrigación de la cabeza humeral desde la arteria axilar. El astrágalo también puede sufrir este proceso de necrosis avascular. Lo mismo en fracturas de la base del quinto metatarsiano. Miren cómo la arteria nutriente puede ser lesionada y por lo tanto haber falta de irrigación de un segmento óseo, produciendo un elevado riesgo de no unión, pero sobre todo por pérdida de irrigación de este segmento. Lesión neurológica está referida a una lesión en troncos nerviosos gruesos importantes, de la misma manera a la que se producen las lesiones vasculares de ramas arteriales importantes, producto de ese viaje que hace o esa distribución neurológica cercana a los huesos. Ejemplos: el húmero típicamente puede, las fracturas de húmero, estas de Holstein-Lewis, típicamente pueden lesionar el nervio radial, ya que el nervio radial viaja
pegado al hueso en el canal de torsión. Este nervio, por lo tanto, puede ser lesionado por estas espículas óseas. ¿Cómo se diagnostica clínicamente una lesión del nervio radial? Quedará como tarea para ustedes. El acetábulo también puede, o una luxofractura de acetábulo o luxación de cadera puede producir, cuando esta es posterior, una lesión de el nervio ciático, como se puede ver en este ejemplo. Esta postura es una postura de luxación anterior que puede producir una lesión en el nervio femoral. En el plato tibial, en las fracturas de platillo tibial, también puede haber una lesión del nervio ciático poplito externo que va por el cuello del peroné. Y por lo tanto este nervio puede ser estirado y lesionado en las luxaciones de rodilla o en las fracturas de platillo tibial tipo luxación. Entonces recuerden que los nervios pueden también ser afectados por estas fracturas en ciertos lugares. Complicaciones posteriores al tratamiento son la falta de consolidación. La FDA define la falta de consolidación o no unión como aquella fractura que hasta los 9 meses de ocurrencia no ha curado y que no va a mostrar progresión radiográfica por 3 meses. Es decir, si yo tengo una fractura que hasta el tercer mes iba evolucionando favorablemente y a partir del tercero, cuarto, quinto y sexto mes no evoluciona radiográficamente favorablemente, debo pensar que está en un proceso de falta de consolidación o no unión. Aunque hay todavía algunos usan el término de pseudoartrosis, actualmente estos términos pueden ser usados indistintamente, aunque muchos se refieren a pseudoartrosis como aquella formación de una falsa articulación y que en la patología podríamos encontrar un tejido fibrocartilaginoso que ya tenga una membrana sinovial. Pero en realidad ambos términos representan lo mismo, que es la falta de consolidación o la no unión. Sabemos que la consolidación tiene fases. Para que ocurra la no unión, algún proceso debe haber sido alterado en este proceso de consolidación. ¿Cuáles son las causas que pueden alterar la consolidación de la fractura? Recuerden que los huesos tienen irrigación y que una alteración en esta irrigación ósea puede llevar a falta de consolidación. En este caso el problema es biológico. La excesiva movilidad en el foco de fractura como consecuencia del tratamiento también puede llevar a falta de consolidación. A esta excesiva movilidad en el foco de fractura le llamamos inestabilidad. Las fracturas también pueden infectarse y esta es una condición que puede evitar la consolidación de la fractura. Y otras como son el uso del cigarro o el tabaco, ¿no? Ejemplos de falta de alteración en la vascularidad ósea. Una fractura expuesta con múltiples fragmentos desvascularizados por el trauma o aquellas cirugías muy traumáticas que desvitalizan cada fragmento de hueso en el intento de colocar miles de tornillos. Actualmente este tratamiento ya está siendo dejado de lado, por lo que conocemos actualmente como osteosíntesis biológica.
o inestabilidades, la utilización de implantes inadecuados que no provean estabilidad suficiente, técnicas quirúrgicas inadecuadas, implantes inadecuados y debilitados van a producir problemas mecánicos con inestabilidad. La infección en fracturas expuestas, miren ustedes cómo lógicamente va a evitar la consolidación. Y los fumadores tienen mayor riesgo de alteración de la consolidación por alteración de la microcirculación. ¿Cómo se clasifica la no unión? De acuerdo al segmento de hueso, ustedes pueden referirse a la falta de consolidación diafisiaria, falta de consolidación metafisiaria o falta de consolidación articular. De acuerdo a la presencia o no del callo. Esta es una clasificación probablemente más reconocida, ¿no? Si ustedes no ven callo, esta es una falta de consolidación atrófica. Si ustedes ven callo muy grande, es un callo hipertrófico, es una falta de consolidación hipertrófica. O puede haber una unión por pérdida de hueso. El callo puede observarse en diferentes tamaños. Cuando el callo es exuberante o es grande, como habíamos mostrado en esta imagen, esa imagen toma el nombre de pie o pata de elefante. Esta es una no unión hipertrófica. ¿Qué significa? Que el hueso tiene irrigación, el hueso quiere consolidar, pero nada más le falta probablemente estabilidad. O aquellos callos no tan grandes, pero todavía biológicos, como en una imagen radiográfica en pata de caballo. Por otro lado, están esas no uniones donde el hueso ya no es vital, hay pérdida o el hueso, el fragmento está necrótico. Y hay un intermedio entre estos, donde hay una puntita de lápiz, se considera que es atrófica y que debe ser tratada de la misma manera que estas habitales, la atrófica en imagen en punta de lápiz. ¿Cómo tratamos de acuerdo al tipo de callo, ¿no? Si es una hipertrófica, sabemos que tiene biología y solamente necesita estabilidad, ¿no? Y si no tuvo buena estabilidad, se le agregará más estabilidad, llevando a la consolidación, ya que el callo era bueno, el hueso estaba respondiendo al estímulo. Pero si es habital o no hay hueso, hay que darle tejido óseo y hay que darle estabilidad. Este es un ejemplo, no es mío, este es un ejemplo de una fractura, de una falta de consolidación de clavícula, donde hay atrofia, no hay callo, se hace muchos tratamientos, se retiran los huesos y luego hay una cirugía muy avanzada en donde se trae peroné de una de las piernas con una pequeña arteria que se revasculariza para tratar este tipo de alteraciones severas. Entonces, un problema propio de la consolidación, del manejo de las fracturas será la falta de consolidación. Por otro lado, las fracturas pueden consolidar adecuadamente, pero llegar a consolidar, pero llegan a consolidar con deformidad y a esto le llamamos nosotros malunión. Esa malunión probablemente debido a que alteran el eje mecánico o la función articular cercana a esa consolidación inadecuada, puede afectar la función y puede afectar también hasta la estética. Miren
estos vicios de consolidación que de alguna manera en algunos pacientes pueden ser tolerados, pero a largo plazo estas alteraciones van a producir defectos condrales en las articulaciones vecinas. Nosotros observaremos el tipo de deformidad que existe en esas consolidaciones viciosas. En este caso es una consolidación en varo, ¿no? Y que radiográficamente también puede tener algún tipo de consolidación hacia posterior. Es decir, estas consolidaciones alteran la forma de los huesos en múltiples planos que deben ser reconocidos por el traumatólogo para hacer las correcciones. ¿Cómo se hacen las correcciones? La cirugía para corregir estas consolidaciones inadecuadas se llaman osteotomías. Osteotomía es un término referido a cortar el hueso, a fracturarlo de manera dirigida para realinear estos defectos, ¿no? Miren acá una tibia consolidada inadecuadamente, se hacen osteotomías, se retiran fragmentos en cuña y por lo tanto se realinean los huesos afectados en múltiples direcciones a veces, ¿no? Llegando luego a la consolidación. Hay muchas formas de hacer osteotomías, en cuña, a veces en cúpula o en domo para hacer la corrección angular y luego llegar a la consolidación. A veces se usan fijadores externos para hacer las correcciones, además de hacer a veces ciertos alargamientos del hueso. Miren, este es un fijador último que va corrigiendo la deformidad de manera progresiva y de manera diaria. Otra complicación producto de la fractura ya viene a ser la degeneración articular producto del trauma. Este es un ejemplo de una paciente que fue sometida a una osteosíntesis inadecuada en una fractura del platillo tibial. Recuerden que las articulaciones deben ser tratadas de manera anatómica, es decir, restituidas al 100%. Esos problemas van a producir con el tiempo, a pesar de que se le hizo una reosteosíntesis corrigiendo los defectos, ya hay señales de degeneración articular que en el tiempo muestran una evolución hacia una artrosis postraumática. Esa artrosis postraumática produce dolor. Ese dolor probablemente solamente pueda ser aliviado con un reemplazo articular, una prótesis. Los huesos también pueden infectarse luego de una osteosíntesis, ¿ya? Las bacterias en esta complicación infecciosa compiten con las células de defensa por el implante. Quieren llegar al implante. En este caso, voy a mostrar un video de cómo estos gérmenes que nosotros tenemos en nuestra circulación están en forma de plancton, están navegando en nuestra circulación. Pero una vez que ocurre el traumatismo, el hueso fracturado o el implante puede servir de lugar de residencia a los gérmenes que están buscando una superficie avascular. En este video vamos a ver esa carrera que ocurre por las superficies, ¿no? Están llegando los gérmenes y al implante, pero nuestros anticuerpos, nuestras células de defensa intentan luchar contra los gérmenes que navegan en nuestra circulación. Estos gérmenes llegan al implante, se adosan a este implante y comienza su proceso de formación de un biofilm, una capa que los protege de los antibióticos, de los anticuerpos, de nuestras células de defensa. Y esto
este biofilm perpetúa la infección. A partir de este biofilm, nuevas bacterias van a salir al torrente sanguíneo. Un ejemplo de una fractura expuesta de platillo tibial que se maneja de repente rápidamente con limpieza quirúrgica, fijación externa, planificación de una osteosíntesis, pero lamentablemente luego hay un proceso de necrosis e infección, lo cual va a llevar a una amputación. Las fracturas cerradas tienen una posibilidad de hasta un 2% de infectarse. Y miren cómo las fracturas abiertas, grado 3, llegan a veces hasta mayores porcentajes. ¿Cómo evitamos una infección como complicación del tratamiento quirúrgico de las fracturas? Con esto, que es el lavado adecuado de las manos, una preparación quirúrgica adecuada, elementos quirúrgicos adecuados y cirugías cortas para evitar, digamos, mucha conversación en sala de operaciones, mucho desorden, mucho tiempo quirúrgico y sobre todo la preparación correcta del paciente antes de la osteosíntesis. Creo que he intentado, a modo de resumen, en algunos casos y a modo de una clase un poco más profunda en otros, tratar de hablar de complicaciones de las fracturas, que es un tema muy largo. Ojalá hayan quedado mensajes para ustedes para que puedan tener mucho cuidado con el tratamiento de las fracturas y evitando las complicaciones sobre todo. Quisiera saber si existe alguna pregunta. Solamente hay preguntas, por favor. Si no preguntan ustedes, yo voy a preguntar en el examen. Eso sería todo. Gracias.